¿Por qué Jerusalén se prepara tan intensamente para algo tan específico? Hay algo sucediendo en la ciudad que está atrayendo la atención de todo el mundo. Algo profundo, enigmático y para muchos perturbador. La ciudad santa, que durante milenios ha sido escenario central de la historia sagrada y de la revelación profética, vive ahora un momento único. Algo está cambiando. Un movimiento silencioso pero poderoso está en marcha. Pero después de todo, ¿qué clase de preparación es esta? ¿Y por qué ahora? La respuesta puede ser más sorprendente de lo que nadie pudiera imaginar. ¿Por qué de repente la mirada de Jerusalén se vuelve con urgencia hacia la segunda venida? ¿Qué saben los líderes religiosos y eruditos de la ciudad que el resto del mundo parece ignorar? ¿Qué mensajes ocultos en las Escrituras podrían estar alimentando esta creciente expectativa? Y sobre todo, ¿significa esto que el regreso de Jesús está más cerca de lo que jamás imaginamos? Recientemente, sacerdotes en Jerusalén identificaron señales que, según ellos, apuntan a la posibilidad de que el regreso de Cristo podría ocurrir en esta generación. Una de estas señales estaría relacionada con una inusual actividad sísmica detectada bajo el Monte de los Olivos, lugar que, según Zacarías 14:4, será escenario del regreso de Jesús, cuando sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, y el monte se partirá en dos. La profecía es clara y directa, y si este movimiento geológico fuera en realidad el comienzo de su cumplimiento, el mundo está a punto de presenciar algo que cambiará todo para siempre. ¿Pero estás preparado para lo que viene? ¿O acaso el reloj profético ya pasó el punto de no retorno? Durante siglos, los estudiosos de la Biblia y los creyentes de diferentes partes del mundo han estado esperando 4 señales principales que indicarían la proximidad del fin y el glorioso regreso de Cristo. Y lo que es más alarmante, estas 4 señales están sucediendo ahora mismo, simultáneamente. Uno de ellos, en particular, ha causado gran preocupación entre estudiosos y teólogos, pues parece irreversible. La primera, y quizás la más sorprendente de estas señales, es el renacimiento de la nación de Israel. Las Escrituras predijeron que antes del regreso de Jesús, Israel sería restaurado como nación. Esto parecía imposible durante siglos, pero el 14 de mayo de 1948 ocurrió algo extraordinario. Israel renació oficialmente como Estado soberano, tal como Isaías profetizó siglos antes. ¿Puede nacer una nación en un solo día? Isaías 66:8. Y aún así, nació. La profecía se cumplió exactamente. Y hay más. Ese mismo día de 1948, astrónomos y eruditos observaron un raro evento celestial que, para muchos, fue una clara señal de intervención divina. Esto no fue una mera coincidencia. Fue una señal visible de que el plan de Dios se estaba cumpliendo ante los ojos del mundo. Un pueblo que había estado disperso durante casi 2 milenios regresó a su tierra natal. Desde la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 d.C., los judíos han sido dispersos por todas las naciones, perseguidos, marginados y por muchos considerados un pueblo sin futuro. Pero la mano de Dios los trajo de regreso. ¿Qué habría provocado este cambio histórico? ¿Qué fuerza invisible los atrae con tanta intensidad? ¿Qué acontecimiento durante la Segunda Guerra Mundial habría presionado a las potencias mundiales a reconocer el derecho de Israel a su tierra, incluso contra todo pronóstico? ¿Podría un nuevo escenario de crisis global servir como detonante para el próximo acontecimiento profético? Después del Holocausto y los horrores de la guerra, sucedió lo improbable. Israel renació de las cenizas, como un milagro ante las naciones. Un acontecimiento que muchos creían imposible, pero que fue registrado milenios antes en las Escrituras. Desde entonces, el reloj profético parece haberse acelerado. En 1967, Israel retomó Jerusalén después de casi 2000 años. En 1995, la ciudad fue declarada oficialmente capital eterna del país. En 2018, Estados Unidos reconoció oficialmente a Jerusalén
como capital de Israel, un gesto de gran peso geopolítico y espiritual. Hoy todos los ojos del mundo están puestos en Jerusalén. La ciudad se convirtió en un foco de tensiones políticas, religiosas y espirituales. Y la segunda gran señal se revela con fuerza: el regreso masivo de los judíos a la ciudad. ¿Por qué sucede esto ahora? ¿Qué es lo que motiva este movimiento a tan gran escala y en tan poco tiempo? Jerusalén no solo se está preparando, ella está respondiendo a algo viejo, algo profético, algo que está a punto de suceder. Deuteronomio 33 declara que el Señor restaurará la fortuna de su pueblo, tendrá compasión de ellos y los reunirá nuevamente de entre todas las naciones donde han sido dispersos. Esta antigua promesa parece hacerse realidad ante nuestros ojos, pero ¿qué hay detrás de este sorprendente regreso? ¿Qué fuerza misteriosa, invisible, imposible de explicar mediante la lógica humana, está atrayendo a los hijos de Israel de regreso a su tierra ancestral con tanta intensidad en este momento? Ezequiel 37:1-14 presenta una visión impactante: huesos secos esparcidos por un valle, que representan al pueblo de Israel, clamando que su esperanza se había perdido, que estaban completamente separados de su identidad y de su promesa. Pero Dios responde con palabras poderosas: yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de ellos, y os traeré de nuevo a la tierra de Israel. Es como si una voz resonara desde las tumbas de la historia, llamando al pueblo a regresar. Pero ¿podría esta misma fuerza que está movilizando a Israel estar también anunciando algo aún mayor que está por suceder? La visión de Ezequiel no era solo un símbolo del pasado, se está convirtiendo en una realidad en nuestros días. El proceso de retorno aún continúa, no ha terminado. Algo más allá de la voluntad humana parece estar atrayendo a los judíos hacia atrás, incluso contra todas las probabilidades y obstáculos. ¿Cuál es el llamado que viene de Jerusalén y que, de manera casi sobrenatural, está reuniendo nuevamente a los exiliados? Y en el corazón de este movimiento se está llevando a cabo silenciosamente una preparación aún más profunda: la reconstrucción del tercer templo. Durante miles de años, los judíos han esperado ansiosamente este momento sagrado. La promesa del templo restaurado se menciona en varios pasajes de las Escrituras, incluido el libro de Daniel, el Apocalipsis e incluso en las palabras del propio Jesús. Y hoy, esa antigua esperanza está dejando el reino de los sueños y convirtiéndose en realidad. Ya se han redescubierto objetos sagrados de importancia fundamental para el culto del templo que se están preparando con sumo cuidado. Piezas que, una vez ensambladas, pueden acelerar la construcción en cualquier momento. El redescubrimiento de artefactos religiosos, como la menorá de oro, utensilios de plata y las vestimentas del sumo sacerdote, son solo algunos de los elementos que muestran que todo está casi listo. El templo ya no es una idea lejana, ya cuenta con un plan arquitectónico, sacerdotes capacitados e instrumentos consagrados. Lo único que falta es el permiso político, una autorización que, de concederse, podría desencadenar una nueva era profética. Pero ¿qué hay detrás de este impulso de reconstrucción? ¿Qué misteriosa ceremonia están preparando los sacerdotes de Jerusalén que podría encender tensiones en el Medio Oriente? El libro de Daniel 9:27 habla de un acuerdo de paz que se firmará por 7 años, pero que se romperá a mitad de ese período, interrumpiendo los sacrificios en el templo. Esto implica que el templo ya estará en pie cuando se produzca esta ruptura. Entonces surge la pregunta: ¿quién es esta figura oscura que está diseñando este pacto mortal detrás de escena? La profecía habla de un futuro líder mundial que se levantará con poder e influencia, promoviendo una paz aparente, pero que en última instancia traerá destrucción. Y esta figura no solo romperá el pacto, sino que también entrará en el templo y se exaltará como si fuera Dios mismo. Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:4, advierte que este hombre se opondrá a todo lo que es santo, tomando el lugar de Dios en el templo y exigiendo adoración. Pero para que esto suceda, es necesario que el templo exista, lo que indica que su construcción es una pieza central en el cumplimiento escatológico. Actualmente, el Instituto del Templo, una organización con sede en Jerusalén,
ha dedicado todos sus esfuerzos a este objetivo. Ya tienen elaborados todos los elementos rituales, desde los candelabros dorados hasta las trompetas y los vasos sagrados. La vestimenta sacerdotal ha sido recreada basándose en las especificaciones bíblicas y, lo más impresionante, ya se están entrenando sacerdotes del linaje de Aarón para los rituales sagrados. El templo está listo para ser construido, solo falta la luz verde. Sin embargo, antes de colocar cualquier piedra, es necesario purificar el lugar y los instrumentos de culto. Según Números 19, esta purificación depende de un elemento muy específico: las cenizas de una novilla roja perfecta, sin mancha ni defecto. Sin esto, no se puede realizar ninguno de los rituales sagrados. Este detalle aparentemente pequeño se ha convertido en uno de los puntos más intrigantes de la profecía moderna, ya que solo con la existencia de esta novilla podrá comenzar oficialmente el culto en el tercer templo. La pregunta ahora es: ¿quién está intentando detener esta construcción? ¿Qué fuerzas espirituales, políticas o militares están librando esta batalla silenciosa para impedir el cumplimiento de la profecía? ¿Quién tiene la llave final para liberar el inicio de las obras? ¿Y qué exactamente estás esperando para usarlo? Lo que está sucediendo en Jerusalén no es solo un movimiento político o cultural. Es el desarrollo de una antigua narrativa espiritual, una cuenta regresiva que se acelera ante nuestros ojos. Todo apunta a que algo mucho más grande está por suceder, y los preparativos no se detienen. La historia se está escribiendo, y el mundo, preparado o no, está a punto de ser sacudido por ella. Durante más de 2 milenios, el pueblo judío ha buscado incansablemente una novilla para ver que responde a requisitos muy concretos. El animal debe ser enteramente rojo, sin manchas ni defectos físicos, y nunca debe haber llevado yugo sobre sí. Esta búsqueda está ligada a una antigua instrucción bíblica contenida en Números 19:2, que establece que, para la purificación del pueblo y del templo, es necesario el sacrificio de una novilla con estas características tan raras. Y luego, en 2022, sucedió algo asombroso. 5 novillas rojas perfectas llegaron a Israel, traídas directamente desde Estados Unidos. Este acontecimiento causó revuelo entre la gente religiosa y los estudiosos de la profecía. Lo que más llamó la atención no fue solo la llegada de estos animales, sino la extraña señal que apareció ese mismo día, algo que perturbó profundamente a los sacerdotes y los hizo temblar de miedo. Desde entonces, estos animales han sido observados cuidadosamente. Si al menos uno de ellos permanece ritualmente puro hasta alcanzar la edad requerida, podrá ser utilizado en el sacrificio necesario para purificar el sitio donde se construirá el tercer templo. Con esta pieza aparentemente final encajando en el tablero de ajedrez profético, la sensación es que estamos cada vez más cerca del cumplimiento completo de las Escrituras. Pero ¿qué pasa si la última pieza de este gran rompecabezas es algo que nadie espera? ¿Qué pasa si el lugar donde debe construirse el templo no es exactamente el que siempre se ha creído? Recientemente ha surgido una nueva controversia. Evidencias arqueológicas y documentos antiguos están desafiando el consenso tradicional sobre la ubicación real del monte del templo. Aunque muchos sostienen que el nuevo templo se construirá junto a la actual cúpula de la roca, otros sostienen que se debería limpiar toda la meseta del monte del templo. Todavía hay quienes creen que la verdadera ubicación del lugar santísimo está en una zona completamente diferente a la que se conoce hoy en día. Mientras continúan los debates, una cosa es segura: los líderes religiosos de Israel no tratan esta cuestión como una hipótesis. Creen que la reconstrucción es inminente y por eso se toman todos los preparativos muy en serio. Pero, paralelamente a este progreso, crece la tensión. ¿Qué podría pasar si efectivamente se iniciaran estas obras? Un conflicto violento parece inevitable. Es posible que ya se esté librando una batalla silenciosa detrás de escena, lejos de la vista del público. El tercer templo no solo representa una promesa profética del judaísmo. Muchos lo consideran un marcador del tiempo, un cronómetro que avanza sin pausa hacia el resultado de los últimos días. Y cada nuevo acontecimiento acelera este reloj profético. La construcción del templo ya no es una idea lejana,
sino una posibilidad concreta a punto de convertirse en realidad. El tiempo se acaba. Mientras tanto, otra señal importante de las profecías se manifiesta con fuerza. Las naciones del mundo se vuelven contra Jerusalén. Las Escrituras advierten que en los últimos días todas las naciones se unirán contra la ciudad santa. Lo que una vez parecía imposible, ahora se está desarrollando ante nuestros ojos. Se están formando alianzas políticas traidoras en secreto. Grupos internacionales se están reuniendo silenciosamente para decidir el futuro de Jerusalén, y muchas de estas decisiones no favorecen a Israel. Zacarías 12:3 ya había advertido: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten levantarla sufrirán un grave daño. La profecía no podría ser más clara. El mundo está desafiando la soberanía espiritual de la ciudad de Dios. Y la pregunta que resuena es: ¿cuál será el destino de la primera nación que se atreva a desafiar esta advertencia? La situación política internacional se encamina hacia un intento de dividir Jerusalén a través del llamado Plan de dos Estados. Los líderes mundiales están presionando por una solución que entregaría parte de la ciudad a otro gobierno, eliminando el control exclusivo de Israel sobre su antigua capital. La propuesta incluso sugiere una internacionalización de la ciudad, que colocaría el lugar más sagrado del planeta bajo el control de una entidad global. Sin embargo, la Biblia es categórica. Jerusalén pertenece al Señor, y todos aquellos que intentan dividir lo que es la voluntad de Dios enfrentarán el juicio. En Joel 3:2 leemos que Dios mismo reunirá a las naciones en el valle de Josafat para juzgarlas por haber dispersado a su pueblo entre los pueblos y haber repartido sus tierras. La advertencia es directa, y sin embargo el mundo continúa desafiando este límite sagrado. Hoy estamos asistiendo a un cambio en el panorama internacional. Las naciones que una vez apoyaron a Israel ahora le están dando la espalda. Los gobiernos que alguna vez fueron aliados están comenzando a condenar la soberanía de Israel sobre su propia tierra, y las potencias mundiales se están organizando estratégicamente, allanando el camino para una posible reversión del control de Jerusalén. El escenario está listo. La cuenta regresiva avanza. La ciudad que siempre ha sido el corazón de la profecía es ahora también el epicentro de divisiones que podrían determinar el destino de toda la humanidad. Y mientras continúan los preparativos, la pregunta sigue siendo: ¿quién se atreverá a desafiar a la ciudad del Dios vivo? ¿Y hasta cuándo permitirá el Señor que su tierra sea disputada antes de intervenir con poder? Hoy, Jerusalén está bajo la mirada atenta de las organizaciones más grandes del mundo y de los líderes más influyentes del planeta. Cada decisión que involucra a la ciudad sagrada provoca acalorados debates y posiciones estratégicas entre los poderosos de la tierra. Todo el mundo quiere opinar, influir o controlar el futuro de la ciudad más disputada de la historia. Pero detrás de estos movimientos políticos y diplomáticos, una verdad se hace cada vez más evidente. Las antiguas profecías se están cumpliendo, y el centro de todo sigue siendo Jerusalén. Hay un lugar en Jerusalén que destaca como el epicentro de las mayores tensiones religiosas y geopolíticas del mundo: el Monte del Templo. Es el lugar más sagrado del judaísmo, donde antiguamente estuvieron el primer y el segundo templo, y donde, según las Escrituras, se construirá el tercer templo. La disputa por este trozo específico de tierra ha generado conflictos intensos y crecientes, y muchos creen que será precisamente esta disputa la que desencadenará una guerra global sin precedentes. La Biblia ya nos advirtió que Jerusalén sería el detonante de un gran conflicto entre naciones, y la evidencia de ello se está desplegando ante nuestros ojos. El avance de las profecías es más rápido de lo que muchos esperaban. En Zacarías 14:2 está escrito que Dios reunirá a todas las naciones contra Jerusalén para hacer guerra contra ella. La ciudad será invadida y el mundo se unirá en oposición a Tierra Santa. Y será precisamente en este escenario que el mismo Jesús regresará. Mientras los líderes mundiales planean estrategias contra Jerusalén, la ciudad se prepara silenciosamente para el cumplimiento de lo que fue predicho hace milenios. La gente está regresando, las señales se están alineando y las Escrituras
están siguiendo un guión que ningún ser humano puede controlar o alterar. El mundo puede pensar que tiene el control, pero el final de esta historia ya ha sido escrito por Dios. La culminación de toda profecía es el regreso de Jesús, y la Biblia revela exactamente dónde tendrá lugar ese regreso. Zacarías 14:4 afirma que en ese gran día los pies del Señor estarán sobre el monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Cuando esto sucede, la montaña se partirá en dos. Esto no es solo una metáfora simbólica. Los científicos ahora han confirmado que hay una falla geológica activa justo debajo del monte de los Olivos. Si allí se produjera un gran terremoto, la montaña podría partirse en dos, tal como lo predijeron las Escrituras. Los investigadores están intrigados por las señales sísmicas recientes en esta región, tratando de comprender qué podría estar a punto de suceder. ¿Podría esta actividad inusual ser otra indicación de que el tiempo del cumplimiento se está acercando? La evidencia está en todas partes. Jerusalén continúa preparándose y el tiempo se acaba rápidamente. Pero hay una señal final que algunos eruditos creen que aparecerá en el Monte de los Olivos antes del regreso del Rey. Y lo más sorprendente es que esta señal posiblemente ya esté empezando a manifestarse. En Mateo 24:42, Jesús nos advierte: «Por tanto, velad, porque no sabéis qué día ha de venir vuestro Señor. Tu regreso está cerca». Jerusalén se está configurando para este gran momento. La gran pregunta es, cuando llegue ese día, ¿será el mundo capaz de reconocer las señales o será tomado completamente por sorpresa? La Biblia no es un libro común y corriente, es una obra única, distinta a cualquier otra registrada en bibliotecas públicas. Narra de forma detallada y precisa la historia del mundo desde su origen hasta su fin. Ningún otro registro histórico cubre un alcance tan amplio. Después de todo, ningún ser humano estuvo presente al principio de todo para registrar los primeros acontecimientos. Por lo tanto, solo Dios podía revelar el principio y el fin. Y más que eso, Él compartió estas revelaciones con su pueblo, no para despertar mera curiosidad, sino para que estuviéramos preparados. El objetivo nunca fue confundir, sino guiar y alertar. Jesús fue directo al revelarnos lo que vendría, para que estuviéramos preparados, y no en estado de shock cuando todo comenzara a desarrollarse. Muchos preguntan, ¿estamos viviendo en el fin de los tiempos? Y la respuesta, según la Biblia, es que los últimos días comenzaron hace mucho tiempo. De hecho, comenzaron hace más de 2000 años, el día de Pentecostés, cuando empezaron a cumplirse las primeras profecías escatológicas. Desde entonces, cada generación cristiana ha sido llamada a vivir como si el regreso del Señor pudiera ocurrir en cualquier momento, vigilantes, despiertos y con la mirada fija en las promesas divinas. Las Escrituras están llenas de profecías. En total, hay 735 profecías registradas en la Biblia. Uno de cada 4 capítulos contiene predicciones sobre el futuro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es esencialmente un libro profético, aunque algunos partidos se centran en esto más que otros. Y ahora, más que nunca, vivimos en días en que estas antiguas palabras parecen cobrar vida ante nuestros ojos. El tiempo avanza, las piezas encajan y la historia de la humanidad avanza inexorablemente hacia su clímax profético. Hasta la fecha, 596 profecías bíblicas se han cumplido exactamente como fueron anunciadas en las Escrituras. Esto representa alrededor del 81% de todas las profecías contenidas en la Biblia, y muchas de ellas fueron escritas siglos antes de que se hicieran realidad. Esta impresionante precisión fortalece aún más la confianza en que el 19% restante también se hará realidad, no por casualidad, sino porque son parte de un plan divino que ya está en marcha. La tasa de cumplimiento es tan alta que sería irracional dudar de la veracidad del resto. Hasta ahora, toda profecía que podía cumplirse se ha cumplido exactamente, sin excepción. Muchas de las profecías que aún esperan cumplimiento están relacionadas con la segunda venida de Jesucristo y los acontecimientos extraordinarios que seguirán a ese momento. Esto plantea la pregunta: ¿cuántas de estas profecías aún deben cumplirse antes de que el Mesías regrese?
La respuesta gira en torno a 20 acontecimientos concretos. Estamos atentos a cada uno de ellos, pues son como hitos que preceden el regreso del Señor. Jesús nos enseñó a velar y orar, no pasivamente, como si simplemente estuviéramos mirando al cielo, esperando que Él apareciera, sino activa y conscientemente, observando los acontecimientos que nos rodean y discerniendo las señales que Él mismo revelaba para prepararnos. Estas señales son como avisos que se dan con antelación para que no nos pillen desprevenidos. Y para entenderlos claramente, podemos acudir al capítulo 24 del Evangelio de Mateo. En él, los discípulos de Jesús se acercan a Él en privado en el Monte de los Olivos y le preguntan: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? La respuesta que da Jesús es clara, directa y llena de detalles. Podemos dar gracias a Dios porque no ha dejado estos asuntos envueltos en misterio, sino que ha dado instrucciones que cualquiera puede entender si está dispuesto a escuchar. En Apocalipsis, esta respuesta se amplía y se presenta de una manera más simbólica y profunda, pero en Mateo 24, Jesús ofrece una lista objetiva de los eventos que precederán su venida. Comienza advirtiendo: cuidado que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y continúa diciendo que oiríamos de guerras y rumores de guerras, pero que no debíamos tener miedo, porque estas cosas tendrían que suceder, aunque no representaran el fin inmediato. Continúa afirmando que las naciones se levantarían contra naciones, reinos contra reinos, y que habría hambrunas, terremotos y desastres en varias partes del mundo. Sin embargo, todos estos acontecimientos serían solo el comienzo de los dolores, como las primeras contracciones de parto, indicando que algo mucho más grande y profundo está por venir. Jesús también advierte que sus seguidores serán perseguidos, encarcelados e incluso asesinados, y que el mundo los odiará por causa de su nombre. Muchos se escandalizarían, abandonarían la fe y se traicionarían unos a otros. Surgirían falsos profetas y engañarían a multitudes. El mal abundaría y el amor de muchos se enfriaría. Sin embargo, Él garantiza que quien persevere hasta el fin será salvo. Y añade: el Evangelio del Reino será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús también mencionó que en cierto momento, la abominación de la desolación, una referencia a la profecía de Daniel, sería visible, instalada en un lugar sagrado. Cuando los que estén en Judea vean esto, deberán huir inmediatamente a las montañas. Advierte que nadie regrese a buscar sus pertenencias y advierte que estos días serán sumamente difíciles, especialmente para las mujeres embarazadas o en período de lactancia. Jesús pide también que oren para que esta huida no ocurra en invierno ni en sábado, porque habrá una aflicción tan intensa como nunca se ha visto desde el principio del mundo, y que nunca más será igualada. De hecho, si este tiempo no se acortara, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos de Dios, aquellos días serán acortados. Refuerza además que surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán señales y prodigios para, si es posible, engañar incluso a los escogidos. Él dice: mira, te lo advertí de antemano. Por tanto, si alguien os dice: mirad, el Mesías está en el desierto, o se esconde en algún lugar, no lo creáis, porque la venida del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, repentino, visible e inconfundible. Estas palabras de Jesús no son metáforas abstractas ni advertencias vagas. Estas son pautas precisas para que estemos preparados, despiertos y conscientes de la realidad espiritual y profético en el que vivimos. Cada generación está llamada a vivir con el corazón dispuesto, sabiendo que el cumplimiento final puede ocurrir en cualquier momento. Y si el 81% de las profecías ya se han cumplido perfectamente, las señales restantes son como las manecillas de un reloj que apuntan al momento culminante de la historia, el regreso del Rey. Así como la presencia de buitres indica que hay un cuerpo cerca, las señales que han aparecido en el mundo son evidencia de que el fin se acerca.
Estos acontecimientos no ocurren por casualidad. Son señales claras de que un momento decisivo está a punto de suceder. Inmediatamente después del período de intensa tribulación y angustia, la Biblia revela que ocurrirán fenómenos cósmicos impactantes. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y las estructuras celestes serán sacudidas profundamente. Y entonces, en un instante esperado durante siglos, aparecerá en el cielo la señal inequívoca de la venida del Hijo del Hombre. Este acontecimiento será tan poderoso e impresionante que causará lamentación y llanto entre todos los pueblos de la tierra. Las naciones, ante lo que verán, no podrán ocultar su angustia, pues verán con sus propios ojos al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, rodeado de gloria y de poder incomparables. En aquel tiempo, serán enviados los ángeles de Dios con el sonido resonante de una trompeta. Viajarán por la tierra y los cielos para reunir a los elegidos del Señor desde todos los rincones del mundo, desde cada punto más lejano. Nadie será olvidado. Será la gran reunión final, preparada desde la fundación del mundo, donde los fieles serán reunidos por orden directa del Rey glorificado. Jesús nos invita a aprender una lección sencilla pero profunda al observar la higuera. Cuando sus ramas empiezan a brotar y aparecen las hojas, sabemos que se acerca el verano. Del mismo modo, cuando todas estas señales comiencen a manifestarse, debemos saber que el regreso de Cristo está muy cerca, literalmente a la puerta, y Él asegura: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto refuerza que el tiempo entre las señales y el pleno cumplimiento de las promesas será breve. Aunque el cielo y la tierra, con toda su aparente solidez, desaparecieran, las palabras de Jesús permanecerán eternas. Nada de lo que Él dijo será olvidado o anulado. Pero nadie puede decir con exactitud en qué día y hora esto tendrá lugar. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni siquiera el Hijo mismo, sino solo el Padre sabe el momento. Este pasaje de la Escritura presenta 4 señales inequívocas que preceden el regreso de Jesús. Una de estas señales ya está en pleno apogeo, visible para aquellos con ojos espirituales atentos. Los otros 3, sin embargo, aún no han sido revelados completamente. Por eso, podemos decir con convicción que estamos viviendo el principio del fin. No el fin absoluto, sino la fase inicial de los últimos días, como dolores de parto que anuncian un nuevo nacimiento espiritual y el regreso glorioso del Mesías. Cada nuevo acontecimiento mundial, cada agitación entre las naciones y cada señal que se despliega ante nosotros sirve como recordatorio de que la historia se dirige hacia su clímax profético. Estamos siendo llamados a despertar, a permanecer vigilantes y preparados, porque el tiempo se acaba y el Rey está a punto de regresar.